sacrificio eterno, y que también podemos acercarnos a ti, Señor, suplicando la asistencia de tu Santo Espíritu para guiarnos en todas las cosas que tenemos por delante. Señor, en este momento venimos a ti para adorarte. Lo hemos hecho ya con nuestros labios, ahora permite que nuestros oídos también te adoren, Señor. Al estar atento a tu palabra, a que nuestro corazón esté, Señor, dispuesto a servirte, a adorarte, a glorificarte y a humillarnos delante de ti. Amén. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que nuestro pecado no estorbe tu palabra, Señor. Ayúdanos con todo lo que estamos luchando día en día. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Puede sentarse, mi hermano. Creo que no hay nada más delicioso para una iglesia que el ser expuesto a predicaciones expositivas y progresivas, ya que definitivamente nos ayuda en el entendimiento de las porciones bíblicas, de lo que la Biblia enseña en sí, conociendo los contextos. Y el pastor me hablaba acerca de cómo ya están dentro del capítulo 3, y quisiera guiarnos hasta allá. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 3, y vamos a estar leyendo una porción en la cual vamos a estar meditando en este día. 1 Corintios capítulo 3, versículo del 3, vamos a estar leyendo del versículo 3 hasta el versículo 9. Y la palabra del Señor, reconociendo que es nuestra única autoridad, reconociendo que es aquella que es infalible y que tiene el mismo poder hoy cuando se escribió y cuando se inspiró, dice de la siguiente manera: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dejemos hasta allí. El Señor añada bendición a su palabra. Antes de entrar en detalle en el sermón de hoy, me gustaría recordar un poquito lo que es la motivación del apóstol Pablo para escribir esta carta a los Corintios. Ya el pastor les estuvo hablando acerca de ello. Recordemos que en esta iglesia había todo tipo de desórdenes, se encontraban inmersos en todo tipo de desorden. Las prácticas que tenía esta iglesia eran sumamente desordenadas. Y el apóstol Pablo escribe con la intención de traer orden a esta iglesia. De hecho, si pudiéramos resumir un poco el sentido de la carta, o le diéramos un nombre, sería traer orden. Ese sería definitivamente el propósito de la carta. El traer orden a una iglesia desordenada. Ese es el único objetivo. De manera que el tratar a la iglesia de los Corintios como un modelo para una iglesia sería un error, porque sería un mal modelo. Era una iglesia que estaba sumida en un profundo desorden. Y muchas de nuestras iglesias el día de hoy experimentan ese tipo de desorden. Muchos de nosotros podemos estar experimentando todo tipo de desequilibrio doctrinal, y la evidencia de ese equilibrio doctrinal en nuestra práctica litúrgica, en lo que hacemos en el día a día. Aún la iglesia más santa y la iglesia más fuerte el día de hoy está propensa a cometer los mismos errores que cometió la iglesia de los Corintios. Así que esta carta tiene gran importancia para nosotros, porque si la iglesia posmoderna, la iglesia en que vivimos, puede caer en los mismos errores, entonces nos conviene conocer lo que el apóstol, que establece los fundamentos doctrinales de la iglesia, recomendó a esta iglesia, exhortó a la iglesia para abandonar todos estos desórdenes. Ahora, había muchas cosas que censurar de esta iglesia, muchos errores. Yo creo que había malas prácticas en todos los aspectos, en la cena del Señor, en el mal manejo del liderazgo. Aún en medio de ellos había todo tipo de divisiones. Recordemos
Esta iglesia tenía extremos totalmente opuestos. En medio de la iglesia de los Corintios había personas muy pobres, pero también había personas con mucho dinero. En la iglesia de los Corintios había personas con mucho conocimiento, podríamos decir personas sabias, pero también habían personas iletradas. En la iglesia de los Corintios también había personas que tenían dones sobrenaturales y que lo evidenciaban públicamente. Pero también había personas, habían hermanos que no tenían nada que aportar de alguna manera a la iglesia en su aspecto litúrgico. Así que todas estas, digamos, dimensiones de la iglesia estaban presentes en la iglesia de los Corintios. Y esto causaba todo tipo de desequilibrios y desórdenes, lo que Pablo pretende traer en orden. Ahora, estos desórdenes de los cuales Pablo va a estar hablando, lo vamos a encontrar desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 4, versículo 21. O sea, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, Pablo nos va a hablar de una misma cosa. Nos va a estar hablando de traer orden a lo que la iglesia estaba desordenada. Desde el 1 hasta el 4. Y nosotros nos encontramos en el capítulo 3. Por lo tanto, ¿de qué vamos a hablar entonces en esta mañana? De traer orden a la iglesia. De un nuevo aspecto en el que Pablo ordena a esta iglesia, que Pablo pretende traer orden a esta iglesia. Por lo tanto, le he puesto como título a este sermón, a esta predicación, para aquellos hermanos que les gusta llevar el registro de las predicaciones, el tema de hoy es Tratando la carnalidad. Ese es el título. Tratando la carnalidad. Y para desarrollar esto, quiero desarrollarlo en 2 puntos. Vamos a ver 2 puntos. El primero es evidencias de la carnalidad en la iglesia, evidencias de la carnalidad en la iglesia, y el segundo es verdades que nos ayudarán a tratarla. Entonces repasemos, vamos a hablar entonces como tema tratando la carnalidad. Y dentro de este tema vamos a tratarlo a través de 2 subtemas, o vamos a ver 2 puntos. El primero son las evidencias de la carnalidad en la iglesia, y el segundo, las verdades que nos ayudarán a tratarla. Así que lo primero que vamos a ver, número 1, decíamos hace un momento, que son las evidencias de la carnalidad en la iglesia. Yo creo que todos nosotros sabemos lo que son las enfermedades. Ninguno de nosotros ha estado, digamos, exento de vivirla. Todos nosotros sabemos que hemos experimentado en algún momento un tipo de enfermedad. Y nosotros sabemos muy bien que para poder decir que yo estoy enfermo de tal cosa, se requiere un diagnóstico adecuado. Es necesario diagnosticar para poder decir que una persona tiene algo en realidad. Si un médico no le ha diagnosticado a usted, usted podrá pensar que tiene tal cosa o otra. Pero si el médico no le ha dicho, no le ha diagnosticado, en realidad no le ha dicho usted tiene tal cosa, usted no podrá asegurarlo digamos, con veracidad. Y es lo que nosotros debemos tratar de hacer frente al tema que estamos nosotros abordando. Pablo está diciéndole a los corintios que ellos son carnales. Ustedes son carnales. Que hay algo que les aqueja a ellos. Que hay un mal dentro de la misma iglesia. Que la iglesia está enferma de carnalidad. Nosotros cuando sentimos que algo está mal en nosotros, vamos al médico para que el médico pueda diagnosticarnos, pueda evaluarnos. Y tú y yo no sabemos todo lo necesario frente a la medicina. Por eso hay algunas personas que se preparan día a día para poder, a través de muchas formas, diagnosticar adecuadamente. Y yo creo que un buen médico se determina siempre en la manera hábil que tiene de diagnosticar las enfermedades. Y después de diagnosticar, ¿qué hace un médico? Formula entonces una adecuada medicina o receta una adecuada medicina que sirve para superar esa afección que tenemos, ¿no? Esa enfermedad. Lo que nosotros vamos a ver hoy en estos versículos que estamos tratando es lo que Pablo está haciendo con la iglesia de los Corintios. Pablo está diagnosticando una enfermedad que tiene la iglesia de los Corintios y va a pasar a ser número 2, a establecer una receta en la cual ellos pueden salir de esa enfermedad.
O sea, Él va a establecer cuáles son las pautas para dejar esa enfermedad, para que una iglesia no siga siendo enferma. Y definitivamente la iglesia de los Corintios era una iglesia enferma. Y como decíamos al comienzo, todos nosotros y todas las iglesias están propensas a eso, a este tipo de enfermedad. Y yo creo que la carnalidad es una de las que más, de las enfermedades más comunes dentro de las iglesias. Ahora, hoy no acudimos nosotros a un apóstol, porque el apóstol Pablo estaba en ese tiempo, pero ya el apostolado no existe. ¿A dónde acudimos el día de hoy para poder decir que podemos diagnosticar adecuadamente una enfermedad de la iglesia y poder establecer el correcto proceso para salir de esa enfermedad? Pues a la palabra de Dios. Allí es donde podemos ir y podemos decir efectivamente si estamos enfermos o no estamos enfermos y cómo establecer una fórmula para poder salir de esa enfermedad. El Salmo 119, en el versículo 130, nos dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Quiere decir que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, vamos a ser iluminados para saber cuál es nuestra condición. Y al parecer esto es lo que ocurría en la iglesia de los Corintios. Ellos no sabían que estaban enfermos, pero en realidad lo estaban. En medio de ellos había una sensación de que todo estaba bien, de que no había ningún problema, de que la iglesia andaba como debía andar, y el apóstol Pablo les escribe para diagnosticar esta enfermedad que en ellos todavía no habían percatado. Por eso les dice que estaban actuando como carnales, y ellos en realidad se sentían como hombres espirituales. Ahora, preguntémonos, ¿qué es la carnalidad? ¿O qué es esa enfermedad de la que el apóstol Pablo está hablando que aquejaba a la iglesia de los Corintios? Yo quisiera definir entonces qué es carnalidad, porque de hecho creo que se utiliza mucho en medio de los círculos cristianos, se habla mucho acerca de ello, pero vamos a ver qué es la carnalidad, ya que es la enfermedad que Pablo está hablando. Cuando Pablo habla de carnalidad, debemos establecer primero el origen etimológico de la palabra carnal o carnalidad. Es una palabra griega, y la voy a decir, es la palabra sarkikos, con doble K, sarkikos, que traduce sensual. Pero sensual debemos verlo como aquello que está sujeto a sensaciones, que es esclavo de las emociones, que es esclavo de sus estados emocionales. Por lo tanto, una persona carnal es una persona que vive según sus emociones lo determinan, o según sus emociones le van guiando. Una persona carnal es aquella que vive por los impulsos de sus estados emocionales. O sea, que verán la vida cristiana según el estado emocional en que se encuentren en el momento. Entonces, una persona carnal o sensual es aquel que vive según la experiencia, según sus estados emocionales. En ese sentido, podríamos nosotros preguntarnos cuántas veces nosotros hemos sido carnales. Yo creo que muchas veces. Que hemos vivido la vida cristiana solo según nuestro estado emocional. Hoy somos súper creyentes porque nos queremos o nos sentimos como hijos de Dios, y al día siguiente nuestra emoción está por el suelo y ahora sentimos que no somos creyentes y vivimos la vida cristiana como un sub y baja todo el tiempo, pero según nuestros estados emocionales. Eso se llamaría entonces un cristianismo carnal, emocional, sensual. Y es lo que Pablo está acusando a la iglesia de los Corintios. Pablo le dice: ustedes son hermanos carnales, sujetos a emociones. Por eso le dice en el versículo 3, 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, porque aún sois carnales. ¿Por qué le dice eso? Aún sois carnales. Quiere decir que era común antes ser carnal, y ahora han conocido la fe. Y Pablo se sorprende de que conociendo la fe todavía sean carnales. ¿Quiénes son carnales en forma natural? Las personas que no tienen a Dios en su corazón. Un no creyente es normal que se deprima porque no tiene dinero en el bolsillo. Un no creyente es normal que viva todo el tiempo angustiado, con ganas de suicidarse porque la persona que está a su lado no le dice que le ama, no le dice que le quiere.
porque no se siente apreciado, porque no se siente respaldado, porque no se siente, digamos, que no se le da el justo valor que él tiene en la vida. Es normal para el no creyente experimentar todos esos estados emocionales. Pero una persona que ha conocido a Cristo, y es lo que Pablo está tratando de enseñarle a estos hombres, a los hermanos de los Corintios, es que un creyente no debería ser sensual, no debería ser carnal, no debería ser esclavo de sus estados emocionales. Pero con gran tristeza debemos decir que en la iglesia hay muchísimas personas que viven siendo esclavos de sus estados emocionales. Que cuando llegamos a la congregación tenemos que ver la cara de nuestros hermanos y decir, ¿será que hoy sí puedo saludarlo o no? ¿Será que hoy sí puedo juntarme con él o no? ¿Será que hoy sí debo mantenerme a la distancia? Cuidado, el hermanito tal, hoy amaneció con el pie izquierdo, así que nadie lo salude. Y encontramos en medio de la iglesia un cristianismo sensual que vive solo de sensaciones y emociones. Hermanos que con fervor se levantan y dicen, sí, saquemos adelante la congregación. Pero esos mismos hermanos los van a ver dentro de una semana deprimidos y no quieren venir a la iglesia. Esto es lo que pasaba en la iglesia de los Corintios. Eran carnales en sumo grado. Ahora, la manera más efectiva de establecer o reconocer una enfermedad, y debemos estar todos de acuerdo con esto, es por medio de sus síntomas, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que una enfermedad se determina por medio de los síntomas. Y aquí cometemos nosotros muchos errores. Nosotros que no somos médicos, todo el tiempo nos formulamos medicina porque decimos, bueno, tengo dolor de cabeza, debe ser tal cosa, y de una vez. Tengo fiebre, debe ser tal cosa, y tomamos esto. Pero los médicos son los que establecen claramente, a través de los síntomas, el reconocimiento de una enfermedad. Pongamos un ejemplo. Si una persona, o si alguno de ustedes tiene un aumento desaforado del apetito, que es algo normal en algunas personas, acompañado de una fatiga crónica, sed constante, unas ganas de ir al baño, de orinar todo el tiempo, analiza que sus úlceras, o sea, cuando se lastima, no cicatriza adecuadamente. Usted puede creer que esto es cualquier cosa, pero si va a un médico va a tomar todos esos síntomas, va a decir que es diabetes. O sea, el médico tiene la capacidad para reconocer todos los síntomas y decir que hay una enfermedad. Ahora, Pablo empieza, hablando a los Corintios, estableciendo la enfermedad, diciendo, ustedes son carnales, esta es la enfermedad. Ahora, ellos se negarían a esa realidad. Ellos iban a decir, Pablo, nosotros no somos carnales, somos súper espirituales, mira los dones que hay en nosotros. Hablamos lengua, tenemos todo tipo de dones sobrenaturales, somos espirituales. A lo que Pablo dirá, yo les voy a identificar o dar una lista de cuáles son esos síntomas que claramente señalan que usted tiene la enfermedad de la carnalidad. Así que Pablo habla no solo de la enfermedad, sino que reconoce los síntomas que están presentes en esta iglesia. Pasemos otra vez al versículo 3, primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 3, para hacer un reconocimiento de esos síntomas que señala el apóstol Pablo para la iglesia de los Corintios y que debemos nosotros cuidarnos. Pueden ser síntomas que están también en medio de nuestra iglesia y en nuestra vida espiritual. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cuántos síntomas señala el apóstol Pablo allí? 3. 3 síntomas son señalados por él. ¿Cuáles son? Celos, contiendas y disensiones. Estos son los síntomas que claramente Pablo ha evaluado y dice, por eso puedo asegurar que ustedes son carnales. Ahora veamos cada uno de esos síntomas por separado para ver qué es lo que Pablo quiere decir. El primero de ellos es ¿cuál? Celos. Aquí es sumamente interesante el ver que la palabra celo en griego, que recordemos que es el Nuevo Testamento, se escribió en griego, que la palabra original en la que está escrita en la carta es la palabra celos también. En griego se escribe también celos, pero con Z. Y la Biblia habla a lo largo de toda ella acerca del celo. Y podríamos decir que la Biblia establece el celo de dos formas, en una forma positiva y una forma negativa. Por un lado, en una forma positiva, podemos recordar algunos pasajes, como el caso de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10,
en una historia que todos nosotros conocemos, cuando Elías está escondido en un lugar y Elías, cuando el Señor lo llama, responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Este celo del que está hablando Elías no es el celo del que está hablando el apóstol Pablo. En este caso era un ardor por la voluntad de Dios. O sea que Elías lo que decía es: yo tengo un celo, un ardor, algo que hay dentro de mí que anhela que todos hagan la voluntad de Dios. Eso es entonces un celo expresado de la Escritura en una forma positiva. Pero también lo encontramos que se manifiesta en una forma negativa. Cuando aparece en forma negativa, la Biblia utiliza la expresión arder de envidia. Arder de envidia. Nota entonces la diferencia, que en el primero se ardía también, pero se ardía ¿de qué? De la voluntad de Dios, el anhelo porque otros cumplan la voluntad de Dios. Pero en este caso es arder de envidia. Santiago capítulo 4, versículo 2 nos dice: codiciáis y no tenéis, matad y ardéis de envidia. En otras versiones, experimentan celo y no podéis alcanzar, combatir y luchar, porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Así que podemos encontrar que en la Biblia nos habla del celo entonces desde la parte positiva y de la parte negativa. ¿De cuál creen ustedes que va a estar hablando el apóstol Pablo, que es el síntoma que experimenta la iglesia de los Corintios, que da razón a decir él que la iglesia está enferma de carnalidad? El segundo, ¿verdad? Ese de arder de envidia. Y esto es lo que estaba presente en la iglesia de los Corintios. Una fuerte envidia. Ahora recordemos lo que habíamos dicho hace un rato. La gran pluralidad que había en la iglesia de los Corintios, lo que era muy rico y lo que era muy pobre. La gente que sabía muchísimo y aquellos que no sabían casi nada. Los que tenían los dones grandiosos, sobrenaturales, y los que escasamente iban a la iglesia y no tenían nada para que aportar a la vida piadosa. Así que había una fuerte envidia en medio de esta iglesia. El que tenía, quería tener más. El que tenía más no estaba contento con lo que tenía, y de manera que envidiaba a otro, y el que no tenía deseaba todo lo que los demás tenían. Así que no había contentamiento en esta iglesia de los Corintios, todos deseaban lo del otro. Había una envidia constante, fuertemente arraigada en esta iglesia. De manera que Pablo puede decir: ustedes son carnales, viven según sus estados emocionales. Y esto debe estar presente también en nuestra vida, el reconocimiento de este síntoma, porque muchas veces nosotros hemos experimentado también en este mundo, en esta etapa del cristianismo, en esta etapa de la historia, hemos experimentado una fuerte envidia acerca de lo que tiene el hermano, acerca de aquello de lo que Dios le ha dado. Y hemos dejado de experimentar esa gratitud particular del cristianismo por lo que Dios nos da, por estar pendiente de aquello que Dios le ha dado al otro, o de aquello que tiene el otro. El don del hermano me parece más atractivo que el don que Dios me ha dado. Las posesiones del hermano me parecen más adecuadas. Es más, a una familia, esa es la familia que yo me merezco. Esa es la esposa que yo debía tener, esos son los hijos que yo debía tener. Esa es la casa que yo debería tener. Esa es la inteligencia que yo debería tener. Esto pasaba en los Corintios y sucede en la iglesia al día de hoy también. Todo lo demás, todo lo que es ajeno, nos parece atractivo, mas lo que Dios nos ha dado a nosotros nos parece insuficiente. ¿Y qué es eso? Sino otra cosa que envidia y de paso rebeldía a la soberanía de Dios. Rebelión a lo que Dios ha dicho que tú debes tener. Y debemos recordar entonces aquello que Pablo también le dice a Timoteo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo le dice a Timoteo: si tú tienes sustento y abrigo, ¿por qué tienes que anhelar todo el tiempo más cosas? Y de paso envidiar a aquel que la tiene. Sigue diciendo el texto: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. La envidia es algo particular del mundo, mi hermano. De allí que Pablo se encuentre asombrado de que esté presente en la iglesia este síntoma tan dañino.
Es normal que nosotros veamos en el mundo que los vecinos incluso se endeuden con tal de tener una mejor fachada de la casa y tener mejores artículos en el hogar para no ser menos que el vecino. Que si el televisor de él es de 32 pulgadas, el mío tiene que ser de 40, aunque no tenga el dinero para comprarlo. Y muchas veces vemos esos pensamientos metiéndose dentro de las congregaciones, y que el ojo de envidia se apodere de muchos creyentes y que solo están mirando lo que el otro tiene para de alguna manera codiciarlo, tenerlo, y la próxima semana también tener algo mejor, porque yo no me voy a quedar atrás. Y esto sucedía en esta iglesia. El segundo síntoma es las contiendas. Contiendas. Y es mucho más interesante esta expresión que utiliza el griego, es la palabra cetesis, con Z al inicio, cetesis. Y yo quisiera establecer lo que significa cetesis. Es el que ama el pleito, el que ama el pleito, el que ama la disputa, el que ama la contención. Entonces recordemos, el primero era celos, que era envidiar aquello que el otro tenía. Si analizamos bien, el celo solo ocurre dentro de la mente. Es algo que está en nuestro interior. Hasta el momento en el celo solamente miramos al otro y deseamos lo que él tiene y nos malayamos por la condición que tenemos nosotros por no tener lo que él tiene, pero no ha pasado nada por fuera todavía. Pero cuando Pablo pasa el segundo síntoma, ya esto implica que hay una actividad, quiere decir que hay contiendas. Aquel que ama el estar en medio de discusiones, aquel que ama el que todo el tiempo a su alrededor existan pleitos, son aquellos que aman de verdad todo aquello que genere un confrontamiento. Aquellas personas que viven a la defensiva todo el tiempo, que creen que tienen que estar discutiendo todo el tiempo, de alguna manera consideran el mundo y su vida como un ring en el cual ellos tienen que dar primero porque si no les dan a ellos. Es a esto a lo que se refiere la contienda. No solo es de estar a la defensiva, sino también de estar al ataque. Y es triste también, pero estos dos síntomas siguen presentes en las iglesias el día de hoy. No podemos hablar que el mayor pensamiento que exista entre los creyentes es aquello que Cristo dijo de bienaventurados los pacificadores. Pero ¿cuántos pacificadores hay en la iglesia? En cambio, ¿cuántos contenciosos hay en las congregaciones? Que a la hora de la discusión y las peleas les encanta de una vez salir a echar fuego y soplar para que esa llama crezca. Aman el estar en medio de contienda y aman que otros hermanos también peleen. Proverbios capítulo 20, versículo 3 dice: honra es del hombre dejar la contienda. Honra es del hombre dejar la contienda. Mas todo insensato, la Biblia le llama insensato, se envolverá en ella. Un pensamiento cristiano es el abandonar todo tipo de contienda. Un verdadero creyente, a la menor posibilidad, cuando él ve que algo se está saliendo de control, cuando ve que algo va a generar conflicto, lo primero que quiere hacer es traer un ambiente pacificador al asunto. Dejemos esto así, hablamos otro día, en otro momento, cuando los ánimos estén más calmados. Tratemos eso, o si es caso, prefiero perder, pero no pelear. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y es a eso a lo que se nos llama. Y la iglesia de los Corintios amaba discutir, amaba pelear. Había todo tipo de discusiones en medio de ella. Este es el segundo síntoma, pero decíamos al comienzo que eran ¿cuántos? Tres. Nos falta entonces uno, que son las disensiones. Disensiones. Como hicimos con las dos primeras, también quiero establecer el griego de esta. La palabra griega es diamerizo. Diamerizo, así como suena.
Palmerizo traduce romper lazos familiares. Romper lazos familiares. También traduce crear división o romper algo definitivamente. Romper algo definitivamente. Por lo tanto, estos son aquellos que quieren ver a los demás que todo el tiempo estén en contra el uno del otro. Aquellos que aman ese ambiente de separación, aquellos que no toleran la hermandad, aquellos que aman los bandos, el que los unos están en contra de los otros y fomentan ese pensamiento dentro de la iglesia, porque al final lo que buscan es divisiones, crear divisiones dentro de las iglesias. Y quizás, hermano, no sea algo con toda la intención. Quizás estos hermanos tengan hasta un buen corazón y son creyentes. Pero como se trata de un síntoma, algo que viene latente, usted sabe muy bien que muchas enfermedades no se pueden percibir solo cuando ya han caminado muchísimo. Esto pasa dentro de las congregaciones. Muchas personas han tomado para sí un ambiente de disensión y todavía no lo saben. Todavía no se han percatado de cómo están sumados ellos en un ambiente de disensión. Primero a los Corintios capítulo 3 versículo 4 lo vemos claro cuando Pablo dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente soy de Apolo, ¿no soy carnales? O sea, Pablo le está diciendo, ustedes dicen no ser carnales cuando hay una discusión dentro de ustedes, aún de qué bando pertenecen. Algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo, y como decía en el capítulo 1, yo soy de Cefas, yo soy de Jesucristo, como si se tratara de 4 bandos totalmente distintos. Y para ver cuál de ellos tenía la razón, para ver cuál de ellos era el mejor. Y yo sé, mi hermano, que todos nosotros en algún momento hemos experimentado este tipo de pecados. Todos en algún momento, no hay ninguno de nosotros que no haya caído en este tipo de error. El asunto, mi hermano, es identificar para corregirlo. Y es el propósito que está haciendo el apóstol Pablo. Por más que esta iglesia está siendo carnal, Pablo le está escribiendo ¿para qué? Para que corrijan estos defectos, para que se encaminen hacia la verdad. En Dios jamás hay retrocesos. Debemos identificar cuál es el mal que tenemos en este momento y caminar hacia la solución necesaria para erradicarlos. Debemos recordar entonces aquello que se nos dice en Proverbios capítulo 6. Bueno es que lo recordemos siempre, mi hermano. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, la lengua que habla mentira, el que siembra discordia entre los hermanos. De manera que estos son los síntomas de un creyente carnal, aquel que experimenta celo, contiendas y disensiones. Una iglesia enferma tendrá estos 3 síntomas. Pero bueno es el Señor, que Pablo no solamente diagnostica la enfermedad reconociendo sus síntomas, sino que les habla claramente a los corintios para establecer las verdades para tratar cada una de estos síntomas, las verdades para erradicar esta enfermedad. Así que la palabra de Dios no nos deja simplemente identificando en lo que estamos mal, sino que nos da las herramientas para corregir todo eso. Así que pasemos al punto número 2 de este sermón: verdades que nos ayudan a tratarla. Decíamos entonces que el primero era ¿cuál? El primer punto, ¿cuál? Evidencias de la carnalidad. Evidencias de una carnalidad. ¿Cuáles son las evidencias de una carnalidad? 3. ¿Cuáles son? Celo, contiendas y disensiones. Ahora vamos a ver verdades que nos ayudan a tratarla. De nada sirve el que nosotros realmente sepamos de que estamos enfermos si el medicamento está guardadito en la nevera, ¿verdad? Si usted no se lo toma, no hará nada. Usted seguirá con su enfermedad.
Es necesario reconocer los pasos que debemos dar para poder erradicar las enfermedades. De la misma manera, una iglesia enferma que no está preocupada por cómo erradicar esa enfermedad, seguirá enfermándose hasta el punto de morir. Llegará ese momento en que estará tan débil que no podrá hacer nada por sí misma. De manera que nosotros debemos hacer un alto. Es algo que siempre debemos hacer y que vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo lo hace una y otra vez a lo largo de los Corintios. Si hay un tema recurrente que el apóstol Pablo presenta a los Corintios, es la autoevaluación. Es frecuente a lo largo de toda la carta, tanto la primera como la segunda. Pablo, es más, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿por qué se escribe? Porque en la primera no se autoevaluaron. Era necesario escribir una segunda porque la primera no hicieron lo que tenían que hacer. Por completo, tanto la primera como la segunda son un regaño, son una exhortación. Recordemos, por citar un ejemplo, cuando ellos estaban abusando de la cena del Señor. ¿Recuerdan ustedes lo que Pablo le enseña a ellos? Y les dice, ustedes no están de verdad celebrando ninguna cena del Señor. Lo que ustedes hacen no se debe llamar cena del Señor. Cuando él recuerda lo que Cristo instituyó, luego de recordar lo que Cristo instituyó, le dice, por tanto, cada uno pruébese a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Así que es necesaria la autoevaluación en la vida cristiana. Es muy necesaria, es frecuente. Pero después de la autoevaluación viene la corrección. De nada sirve, mi hermano, que nosotros estemos en este lugar, guiados por la palabra, y decir y reconocer, Señor, de verdad sé que he experimentado pensamiento disencioso, que quiero separar a la iglesia, que quiero crear divisiones, que vivo en celo y ardo de celo y envidia por lo que tienen los demás. De nada sirve que usted identifique eso si no está dispuesto a correr, a caminar hacia la solución del asunto. Hacia lo que Pablo va a formular como la medicina para tratar esa enfermedad. Así que veamos, son verdades que nos ayudan a tratar la carnalidad. Verdades. Primera verdad, y parte un poco de lo que decíamos hace un momento. La primera verdad es que debemos preguntarnos qué somos. O sea, la primera verdad, ponga allí en un signo de interrogación, ¿qué somos? Miren cómo trató Pablo esto en el texto. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Después que anunció que ellos eran carnales porque habían celos, disensiones y contiendas, le dice lo siguiente: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Una de las razones por las que ellos estaban divididos, una de las múltiples razones por las que ellos estaban divididos, porque se sentían algunos más porque pertenecían a la escuela de Pablo, otros a la escuela de Apolo, otros a la escuela de Cefa. Él hace la pregunta que deberíamos hacernos siempre nosotros, y qué bueno es que Pablo no la hace la pregunta con alguno de los hermanos, sino con él mismo. ¿Qué es Pablo acaso? ¿Quién es Pablo? Y debemos hacernos esa pregunta, mi hermano, para alejarnos de todo tipo de carnalidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú en la iglesia del Señor? ¿Quién eres tú en el pueblo? Es más, ¿quién eres tú en el plan de redención? ¿Qué aportaste tú a la cruz? ¿Estuviste clavado 5 minutos tú en la cruz? ¿Recibiste latigazos, vituperios? ¿Cargaste tú con el madero? ¿Fuiste humillado en público? ¿Tu sangre fue derramada en la cruz? De ninguna manera, mi hermano. Ni tú ni yo hicimos algo para aplicar en la salvación, para que esa salvación gloriosa fuese posible. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Y lo que Pablo está diciendo, ¿quién soy yo en cuanto a la salvación? Y el gran problema y la razón por la que la carnalidad abunda en las iglesias es porque muchos tienen una sobreestimación a sí mismos. Se sobreestiman. Mire, la sociedad allá afuera habla de el promover la autoestima. Todo el tiempo. En las escuelas, en los jardines infantiles, en las revistas, en todo, se le enseña a los padres, no, promueve la autoestima de tu hijo. Todo el tiempo le está diciendo a todo el mundo que cada uno debe crecer en la autoestima. Nunca antes en la historia de la civilización humana
se había hablado tanto de autoestima como en esta generación. Ahora, si eso es así, si la sociedad promueve tanto el autoestima y el desarrollo de la autoestima, ¿por qué es la sociedad más sumida en la depresión? Porque la solución no es enseñarle a los hombres que se amen más. Eso ya viene inherente al mismo hombre. El problema no es entonces que el hombre se ame poco, el problema es que el hombre se ama mucho. Ese es el gran problema. Mírenlo desde la infancia, todos los niños se aman mucho. Tanto se aman que aún no conocen, no tienen procesos de pensamiento tan complicados, y la misma psicología establece que todos los niños pasan por una etapa que se llama la etapa del ego, en el que todo es ellos. Y si no se lo das en forma inmediata, ¿qué harán? Un berrinche, gritarán y patearán porque quieren lo que ellos desean en ese instante. Ahora ya nosotros crecemos, nosotros ya somos adultos, nosotros experimentamos la regeneración, la fe en Cristo. ¿Cómo es posible entonces que aún siendo creyentes nos amemos muchísimo y tengamos una sobreestimación a nosotros mismos? Pablo le dijo a los romanos, en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Pablo en voz baja está diciendo, estos son locos los que se creen más. Piensa de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No podemos estar en este mundo creyéndonos más. Y una de las razones más grandes de las divisiones es precisamente el creernos más. Pero ¿y por qué esa hermana me habló así? ¿Acaso no sabe quién soy yo? ¿Acaso no sabe lo que yo he hecho? Esa hermana no llegó el otro día, yo llevo 5 años en esta iglesia. ¿Cómo se atreve a abrirme los ojos de esa manera o a hablarme de esa manera? ¿Acaso no entiende mi valor en esta iglesia? ¿No sabe que he sido la mano derecha del pastor por tantos años? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos amado tanto que sentimos como un insulto el que no se nos trate de la manera que nosotros creemos que se nos debe tratar? Y era eso lo que pasaba en los corintios. Todo el tiempo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, soy de la mejor escuela. Y Pablo por eso pregunta en forma retórica, ¿quién es Pablo? ¿Acaso Pablo es algo? Y lo que es mejor, porque cualquiera podría decir, un apóstol. Y era verdad, pero Pablo contesta, servidores. Servidores. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la palabra que es interesante que usa allí Pablo? Es la palabra dulos. Cuando dice, ¿quién es Pablo? Un dulos. Dulos era la palabra que utilizaba para hablar de los esclavos en ese tiempo. Es decir, yo soy un esclavo de Cristo. No soy otra cosa sino un servidor de Cristo. Vivo para complacerle a Él, vivo para hacer su voluntad, vivo para hacer todo lo que Él me diga. Soy un mero instrumento de barro, no tengo ninguna importancia en este asunto. ¿Cuánta contienda habría en una iglesia, mi hermano, si cada uno de nosotros nos consideráramos servidores de Dios? ¿Cree usted que habría oportunidad para estar en peleas, celos, disensiones, si todos nosotros estamos pensando, yo soy servidor de Cristo? ¿Qué hay que hacer porque quiero agradar a Dios? ¿Qué hay que hacer porque quiero agradar a mi hermano? Soy servidor de Cristo, soy servidor de su amada iglesia. Porque no es posible separar las cosas, mi hermano. Si tú eres servidor de Cristo, eres servidor de la iglesia. Porque no piense que puedes amar a Cristo y no amar a su novia. No piense que puedes despreciar a su novia y al mismo tiempo amar a su Salvador. Es imposible. Aquel que quiere amar a Cristo necesariamente tiene que amar a su iglesia. Aquel que quiere servir a Cristo tiene que servir a su iglesia. Recuerden ustedes lo que Jesucristo dirá en el gran juicio. Cuando Él venga, Él dirá, porque tuve hambre y me diste de. Y en esto entonces nosotros diremos, y lo dice el mismo Señor Jesucristo en ese pasaje, ¿en qué momento te vimos hambriento? ¿En qué momento te vimos sediento? Por cuanto le hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste.
De manera que si quisiéramos nosotros expresar el amor que sentimos hacia Cristo, perdón. Si quieres puedo usar el otro micrófono. Gracias. De manera que debemos vernos como servidores de Dios, servidores de Cristo, por lo tanto servidores de la iglesia. Pablo habla mucho acerca de esto y por eso siempre dice que nosotros somos vasos de barro, lo hemos leído una y otra vez. Y nosotros sabemos que el barro siempre será barro, por más que sea pintado, ¿verdad? Por más que sea decorado, por más que se le coloque encima oro, que es lo que está diciendo Pablo, que somos vasos de barro en el cual ha sido depositado un tesoro que es el Evangelio, pero el tesoro es el Evangelio, el tesoro no eres tú. Y el barro siempre será barro. No habrá alguna posibilidad en que algo ocurra, en que el tesoro pierda sustancia, esa sustancia preciosa, y se transmita al barro y el barro se convierta en algo valioso. Nunca. El barro será barro siempre. De manera así que si nosotros evaluamos constantemente nuestra vida, en la vida cristiana, ¿quién soy yo? Nuevamente, ¿qué soy yo para la salvación? Puedo ubicarme en la posición correcta y me habré alejado de un pensamiento carnal. Por eso dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, Pablo está señalando a la iglesia que nosotros debemos sentir, que debemos vivir para servir a los demás. Y en ese sentido, hermano, puede parecer totalmente contrario a lo que enseña el mundo. En ese sentido deberíamos nosotros experimentar o vernos como inferiores. Es lo que dice el pasaje. Como inferiores. Cuando tú te acercas a otro hermano y le dices en qué te puedo servir, en qué te puedo ayudar, aunque el hermano te desprecie, entendiendo que yo vivo y mi función en este mundo es servir. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros habíamos aceptado a Cristo cuando Él fue a la cruz? Ninguno. Es más, la palabra enseña que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y aún así Cristo murió por nosotros. Si el Señor nos preguntara si nosotros queríamos recibirle en nuestro corazón para luego ir a la cruz, todos nosotros hubiésemos dicho que no. Pero aún así Él fue a la cruz por amor a nosotros. ¿Y qué debe hacer el creyente? Servir por amor a ese hecho, al hecho mismo de servir, aunque esto no sea reconocido. Entonces, ¿cuál es la primera verdad que debemos recordar para mantener alejado o para tratar esta enfermedad de la carnalidad? Y es que debemos preguntarnos quiénes somos. Siempre debemos preguntarnos quiénes somos. La segunda verdad que debemos recordar es que nada de lo que hacemos es fructífero sin Dios. Nada de lo que hacemos es fructífero sin Dios. Mire dónde lo plantea Pablo. ¿Dónde lo enseña? El versículo que sigue, versículo 6. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Ya digo que él era un mero servidor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. ¿Qué gran ejemplo está usando Pablo? Un gran ejemplo para hablar de la responsabilidad del creyente, pero para hablar también de la soberanía de Dios. Todo agricultor sabe muy bien que debe trabajar la tierra, prepararla, adobarla, plantar la semilla, regar y esperar. No puede ser, digamos, medido, no puede él con toda seguridad establecer que de las 100 semillas que sembró, serán luego 100 plantas que se convertirán en 100 árboles maravillosos. Tiene que esperar para ver qué pasa.
Y es lo que Pablo está enseñando a los corintios. Él utiliza este ejemplo en forma muy efectiva para que los hermanos corintios entiendan que no debe haber ninguna jactancia en ellos. Pablo es el que siembra. Apolos es el que riega. Al parecer, de la forma en que está presentando Pablo el asunto, él fue el primero en llevarles el evangelio. Pero como ya sabemos, él tocó dejar a los corintios por un tiempo solo. Luego se acercó a Apolo a seguir nutriendo a esta iglesia o regando a esta iglesia. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, si ustedes crecieron de alguna manera, si en ustedes se produjo fe, arrepentimiento, regeneración, no fue ni por Apolos ni por Pablo, sino por Dios. El que da el crecimiento es Dios. ¿Y cuán grande verdad es esto para alejarnos de todos estos síntomas carnales, mi hermano? Si el Señor es el que da el crecimiento, ¿por qué te tenés que quejar? Si Él es el que da el crecimiento, quiere decir que si la estatura es esta, es porque el Señor ha dicho que hasta ahí, ¿no? Si la estatura es más alta es porque efectivamente así debe ser. ¿Por qué entonces experimentaríamos nosotros los celos, las contiendas, cuando nosotros entendemos que es Dios el que da el crecimiento? No hay posibilidad de que abracemos orgullo en nuestra vida. Una iglesia que vive recordando esta verdad, Dios es el que da el crecimiento, es una iglesia que vive todos los días feliz, contento con lo que vive, mi hermano, porque es Dios el que da el crecimiento. Y si es Dios el que da el crecimiento, es Dios entonces quien reprime también. Es el que ha dicho hasta dónde se debe crecer. De alguna manera nosotros tenemos siempre la idea que una buena iglesia es aquella iglesia que supere 100 miembros. Que una buena iglesia tiene que tener un gran edificio, una gran orquesta que toque muy bien, un equipo de staff para recibir a las personas. Es una mega iglesia, una buena iglesia. Pero si el crecimiento lo da Dios, si Él ha llamado a algunas plantas pequeñas y a algunos árboles grandes. ¿O recordamos aquello que dice la Escritura? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Quiere decir, si no contamos con el respaldo de Dios, todo lo que nosotros hagamos, ¿será qué? Será nada. Estos hermanos de los corintios se jactaban por lo que hacían. Los que daban decían, aquí está mi dinero, tenemos mucho dinero. Los que eran elocuentes con su palabra decían, aquí están mis dones y mi habilidad para comunicar. Y Pablo le dice que el crecimiento lo da Dios. Esta verdad debe ser recordada siempre, mi hermano. Para alejarnos de esta enfermedad que es la carnalidad, debemos recordar que siempre es Dios el que hace crecer a la iglesia. Jesucristo prometió en este caso delante de Pedro que Él edificaría a su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella. Y hermano, yo estoy seguro que aquel que dijo esta promesa tiene el suficiente poder para cumplirla. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo dijo que era insensato aquel hombre que pretendía levantar una edificación y si primero no se sentaba y hacía los cálculos, no sea que quedara por la mitad del asunto y quedara en vergüenza. Ese mismo que dijo eso, es aquel que ha dicho, yo voy a edificar mi iglesia, por lo tanto él ya se sentó, él ya vio qué necesita la iglesia, qué se requiere para que la iglesia termine efectivamente su crecimiento y dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Por lo tanto, experimentamos nosotros los creyentes la mayor seguridad que hay en el mundo. Él es el que edifica. Por lo tanto, es el que va añadiendo cada piedra en su lugar. Y de paso, déjeme decir algo, que el buen edificador sabe muy bien que esta piedra no encaja y por lo tanto se quita. Él es el que pone y Él es el que quita. Él es el que está edificando a la iglesia. Tercera verdad, entonces, para recordar y alejarnos de esa enfermedad que es la carnalidad en la iglesia,
que debería ser la razón de nuestra vida, es que el único digno de alabanza es Dios. El único digno de alabanza es Dios. ¿Cómo lo dice allí Pablo en el versículo 7? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Pablo entra a exterminar esta enfermedad con esta maravillosa declaración. El único que debe recibir la gloria es Dios. El único Salvador es Jesucristo. El único que convierte el alma es el Espíritu Santo. El único que persevera y permanece y hace que la iglesia persevere es Jesucristo. El único que debe ser adorado es Él. No tú ni yo. Nadie más debe ser adorado en la iglesia, solo Dios. Ahora, cuando la iglesia entiende este pensamiento, nuevamente les pregunto, ¿en dónde quedarían los celos? ¿En dónde quedan las disensiones? Son erradicadas por este pensamiento si ponemos nuestra mirada fija en que todo lo que nosotros hagamos es única y exclusivamente para la gloria de Dios, para Él. Todos estos síntomas desaparecen. No habrá posibilidad, mi hermano, no habrá posibilidad de que la carnalidad crezca en medio de nosotros si le damos siempre la gloria a Dios con todo lo que hacemos. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo enseña también, ya sea que comáis o bebáis, hacer todo para la gloria de Dios. Permítame dar una cuarta y una quinta verdad. Cuarta verdad que debemos recordar para mantener alejada la carnalidad es que si bien Dios es el único que se lleva toda la gloria, por ende, todos somos iguales. Cuarta verdad, todos somos iguales. Aparece en el versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. El que planta y el que riega son una misma cosa. Quitó todo tipo de divisiones Pablo con esta declaración. Ese es el propósito. No hay creyentes de primera categoría y creyentes de segunda o de tercera o de cuarta o de quinta categoría. Todos somos hijos del mismo Dios. Y ante los ojos de Él no hay uno que sea justificado al 100% y otro que esté en proceso de justificación o que tenga solamente un 20 o un 30%. Es más, cuando usted inicia leyendo la carta a los Corintios, siendo una iglesia, digamos, tan carnal, Pablo no le dice a ellos, a los corintios carnales o a los carnales que están en Corintios, le dice a los santos que están en Corintios. Entendiendo claramente Pablo que a pesar de que estaban atravesando por grandes dificultades, tropiezos y pecados, él se estaba dirigiendo a quienes, a unos que eran hijos de Dios. Por eso le dice a los santos que están en Corintio. Y es algo que nunca debemos recordar, nunca debemos olvidar, mi hermano. En la iglesia estamos reunidos los santos, el pueblo comprado a precio de sangre por Cristo. Aquel con el cual tú pretendes hacerle de verdad un desplante es el Hijo de Dios. Aquel que quieres hacerle la mala cara, aquel que quieres de verdad despreciarlo, es aquel por el que Cristo murió, recuérdalo. Antes de cometer ese grave pecado, recuerda que Cristo derramó su sangre por el alma de tu hermano. ¿Cómo deberías tratar entonces a tu hermano si costó la vida de Cristo? Si Él fue al madero por su alma. Mire, lo más preciado para usted, ¿sabe quién debe ser? Sus hermanos. Sus hermanos. Por eso es que Pablo, escribiéndole al joven pastor Timoteo, para poder solucionar los problemas que claramente Pablo sabía que se iban a presentar en la iglesia, le da un consejo que debería ser clave para todos nosotros. Le dice a Timoteo, Timoteo,
A las mujeres, trátalas como si fueran tu madre. A las más jóvenes, como tus hermanas. A los ancianos, como tu padre. A los jóvenes, como a tus hermanos. Cuando nosotros vemos la congregación como ese grupo que ha formado Cristo a través de su sangre, en el cual todos tenemos una misma cosa en común, todos los que estamos en este lugar, voy a ver a mi hermano y a mi hermana como lo que es un vínculo familiar mucho más fuerte que el de la sangre, mucho más fuerte que el que comparten los hermanos que son en la sangre, porque se trata del vínculo de la sangre ¿de quién? De Cristo nuestro Salvador. Todos somos iguales. Aquel que está luchando, y lo va a hablar más adelante Pablo, aquel que está luchando con grandes pecados, aquel que está luchando con pecados pequeños, aquel que es fuerte en la fe, aquel que es débil en la fe, aquel que es maduro, aquel que es inmaduro, todos somos iguales. Mi hermano, si algo debemos recordar es que todos somos el pueblo de Dios, y Cristo no vino a morir por uno, vino a morir por su pueblo, por su iglesia, por sus ovejas. Todas estas expresiones son plurales, no singulares. Él no vino a morir por ti, como algunos enseñan, vino a morir por su pueblo. Porque si yo te digo que vino a morir por ti, tú creerás esa enseñanza y te llevarás para tu casa esa verdad que Él descendió del cielo, murió en la cruz, fue crucificado por mí. O sea, yo soy la razón por la que Cristo murió. Pero si te digo que Cristo murió por su pueblo, creo que te uno a un grupo, ¿no? Y entiendo que si hay importancia, no en ti, sino en el grupo mismo, en el pueblo mismo. Y es eso lo que nosotros debemos recordar. La iglesia es la mayor evidencia de que Cristo murió por su pueblo. Por lo tanto, debemos todos los días, cada vez que nos congregamos, recordar que todos somos iguales. Y le decía que era una quinta verdad, la última, que debemos recordar. Y que debemos tener en cuenta siempre. Es que todo lo que hacemos es tenido en cuenta por Dios. Todo lo que hacemos es tenido en cuenta por Dios. En este punto, permítame decir dos cosas. Cuando Pablo dice que es tenido en cuenta por Dios, mire dónde lo dice. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo le está diciendo a los corintios que todos debemos trabajar, todos debemos hacer algo. Ahora, el reconocimiento a esa labor debemos esperarlo única y exclusivamente de parte de ¿quién? De Dios. Dios es el que reconocerá tu labor. Así que si vienes trabajando y cuando trabajas llega el domingo y el pastor o los hermanos no anuncian tu nombre desde el púlpito para ser aplaudido, no te sientas mal porque tú no estás trabajando para ser aplaudido desde el púlpito. Tú estás trabajando para ser reconocido ¿por quién? Por Dios, y recibirás recompensa de Él. Recordemos que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que aquellos que ayunaban en público y se llenaban su rostro de polvo blanco para que verse como si llevaban mucho tiempo así, lastimando su cuerpo, el Señor les dice, ya ellos tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de los fariseos? El reconocimiento de los demás. Cuando ofrendaban en público, el Señor les dice, ya ellos tienen su recompensa, porque todos los que lo veían decían, wow, mira este hermano cuán piadoso es, da para los pobres, entrega su diezmo, ya esa es su recompensa. Pero el Señor Jesucristo nos habla acerca del obrar para con Dios, porque Dios conoce nuestro corazón y Él recompensará nuestros actos. Sea lo que sea que estés llamado a hacer en la congregación,
ya sea el pasar acá enfrente a hacer una exposición, o simplemente estar allá sentado y hacer algo que a los ojos de los demás no parezca importante, mi hermano, no hay nada que a los ojos de Dios no sea visto ni tenido en cuenta. Que Cristo lo lleva hasta el extremo que el que le dé un vaso de agua a uno de sus pequeños no se quedaría sin recompensa. De manera que todo será recompensado. Cuando tú piensas en esto y en todas estas verdades que anunciamos, mis hermanos, no hay posibilidad de experimentar carnalidad en la iglesia. Si recuerdas quién eres, si recuerdas que todo lo que haces no es fructífero sin el apoyo de Dios, que Él es el que hace crecer a la iglesia, si recuerdas que Él es el único digno de alabanza, si recuerdas claramente que todos somos iguales como creyentes, y si recuerdas que todo lo que puedas hacer en el reino será recompensado por Dios, te vas a alejar de la carnalidad. Solo podemos hacer una cosa, mi hermano, frente a esta verdad: orar para que el Espíritu Santo nos ayude a recordarla y a vivirla todos los días de nuestra vida, y mantenernos como creyentes sólidos y no como creyentes carnales. Oremos. Pongámonos en pie, mis hermanos. Agradecidos estamos, oh Señor, por la posibilidad que nos das nuevamente de estar frente a tu palabra y de haber escuchado tu consejo, Señor, tu sabio consejo. Gracias por preservar la Escritura a lo largo de los años y de los errores y de las maquinaciones de Satanás, y permitir, Señor, que sea expuesta claramente a nuestros oídos. Te queremos agradecer, Señor, porque cuando señalas nuestra condición, también señalas el camino a seguir para corregir. Gracias, oh Padre, por la instrucción de tu palabra. Y queremos, Señor, delante de ti pedirte perdón, porque todos nosotros, Señor, hemos abrazado muchas ocasiones la carnalidad. Hemos actuado, Señor, como hombres que viven sin ti en algunos momentos, y hemos permitido que nuestro corazón albergue la disensión, la división, los celos. Oh bendito Padre, te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu, que es aquel que nos santifica a través de tu palabra, nos ayudes a recordar estas verdades, Señor, para nuestra vida de santidad. A recordar siempre que el único digno de alabanza eres tú. Tú te mereces toda la gloria. Por lo tanto, no debe haber jactancia alguna en nosotros. No debemos sentirnos los importantes, como si la iglesia dependiera de nosotros, cuando la iglesia siempre ha dependido de ti, oh Dios. Ayúdanos a recordar, Señor, que somos iguales, que todos los que nos congregamos tenemos una misma condición, hombres regenerados intentando vivir para la gloria tuya, luchando cada día con pecados. Ayúdanos, Señor, a recordar eso, para poder atender a nuestro hermano en medio de la necesidad. Oh bendito Dios, y ayúdanos a recordar que nos has llamado a tu reino, no para estar sentados o quietos, sino para trabajar desde lo que tú nos permites hacer. Ya sea en las trincheras, ya sea enfrente, ya sea en la guerra, ya sea en donde sea, Señor. Ayúdanos a recordar nuestra labor y con gozo cumplir nuestra misión, Señor. Nuevamente para tu sola gloria y para tu honra, Señor. Agradecidos estamos, oh bendito Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga a todos, que la gracia del Señor